¿Qué es lo más grave que yo doy cuando pongo aceptar en Facebook? Es como estás entregando tu cédula a una persona. ¿Qué pasa cuando tú te inscribes en una red social? ¿Qué te piden? Tu nombre, no te pedirán tu número de cédula, pero te piden la edad, la fecha en la que Y te naciste, piden familia, quiénes y son te tu piden familia. todo. Ni siquiera te piden, sino tú mismo le das información. ¿Quiénes son mi familia? ¿Dónde En dónde estoy? vives, ¿Dónde tus rutas, vivo? qué te interesa. Exacto. Tú no veas un solo centavo de por medio y tú lo que hagas es gastar en lo que te ponen como publicidad, lo que te van perfilando. Entonces son cosas que el banco es el que tiene que, o la operativa es el que tiene que responder, porque ellos son los garantes de tu privacidad y de tu seguridad. Te ponen un apartado o te ponen así cómo se tratan tus datos personales y te dicen qué están haciendo con tus datos, cómo lo van a hacer. Y ahí, por ejemplo, te explican, o deberían hacerlo si es que está bien hecho, qué pasa si es que a mí me roban, qué va a pasar con ese dato. Amigos, bienvenidos a este espacio Backstage. Hoy vamos a estar con un tema bastante futurista para muchos, pero que ya está real acá. Entonces, para que nos enseñe, nos explique todo esto aquí, tenemos una genio por detrás. Erika, bienvenida a este espacio. Hola Dani, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí y siento que vamos a tener una charla Sí, muy sí, sí. interesante. La pregunta es por dónde empezamos, ya que nos adelantamos un poquito. Para los que no conocen, cuéntanos, ¿de qué venimos a hablar? Mira, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, literal a mí me apasiona, que es en sí un derecho digital, un tema de protección de datos, un tema de blockchain, un tema de inteligencia artificial, de cómo el derecho se está metiendo en este punto futurístico de la vida y aunque la gente me diga no, porque quizás el derecho y la tecnología no van de la mano, yo te voy a decir sí, te puedo demostrar que van perfectamente de la mano y en situaciones muy cotidianas. ¿Por qué dicen que no va de la mano y por qué sí va? La gente dice que no va de la mano porque generalmente cuando escuchas del derecho dices me voy a un juzgado, me voy a donde un juez, no sé si tengo algún tema legal, qué pasa si contrato a tal persona y vos dices ahí no va la tecnología. Pero no te das cuenta que cuando utilizas por ejemplo Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, todas estas aplicaciones que están saliendo, vos estás firmando por ejemplo términos y condiciones, políticas de cookies. Que nadie lee. Que nadie lee, y todo el mundo pone a aceptar, sí, 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 seguir, y no estás consciente de los datos que estás proporcionando, y por eso es que te perfilan tanto, y por eso es que me llega la publicidad que yo quiero, y claro, la gente dice, mira, a mí no me importa que me llegue la publicidad que yo quiera, porque es que al final yo sí quería comprar tal cosa, y en realidad no, todo es un juego tan potente, y tú le estás dando el poder a Meta, por ejemplo, en estas aplicaciones, a Microsoft, a Google, lo que sea, para que de forma gratuita, porque la aplicación es gratuita, Claro. tú puedas, o mejor dicho, ellos puedan vender esa información a otras personas que les puede interesar y con eso adquieren más. Con información, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo más grave que yo doy cuando pongo aceptar en Facebook? Más que lo grave, es que quizás esa es la Lo más palabra que fuerte. tenemos que quitarle, claro, porque no es grave, sino Ya. más bien es como estás entregando tu cédula a una persona. Cuando alguien dice dame la copia de tu cédula, uno se queda pensando y dice, ¿para qué necesitas mi cédula? ¿Y qué tienes en tu cédula? Tu nombre, tu número, tu fecha de nacimiento, tu estado civil, tu género. ¿Y qué pasa cuando tú te inscribes en una red social? ¿Qué te piden? Tu nombre, no te pedirán tu número de cédula, pero te piden la edad, la fecha en la que Y naciste, te piden familia. quiénes y son te tu piden familia, ni siquiera te todo. piden, sino tú mismo le das información, quiénes son mi familia, dónde En dónde estoy, vives, dónde tus rutas, vivo. qué te interesa. Exacto, que me interesa. Entonces son datos que uno dice, no pasa nada, pero en realidad lo que hacen es que ellos se lleven tantos tus datos, tú no veas un solo centavo de por medio y tú lo que hagas es gastar en lo que te ponen como publicidad, lo que te van perfilando. Entonces ese es el poder de los datos. Mira, la gente no se da cuenta que somos generadores de datos innatos. Ya. O sea, tu dato es tu cara, tu dato son tus huellas, tu dato es cómo te vistes. ¿Por qué? Porque es una forma en la que vos te identificas y te identifica. Ya. Entonces, claro, o sea, yo puedo saber quién eres o puedo empezar a decir, mira, usa lentes, tiene un color de cabello tal, y una persona que ya te va conociendo o que por lo menos tiene una idea de quién eres, ya es la aplicable. Claro. Exacto, entonces así te hacen las aplicaciones. Y tú no te das cuenta. Te van perfilando todo el tiempo. Y ellos ganan y tú no. Entonces, claro, ¿dónde está el negocio ahí? En que tú no vas a cobrar. Tú como persona no estás cobrando por darles información. Lo que pasa es que mucha gente dice, oye, a la final manejan masas, no es que manejan mis datos personales, sino manejan mucha gente. Entonces, ¿qué modifica el que yo dé o no dé? Porque es uno más de un montón de millones. Más que modifica es concientizar la situación. O sea, tú que entiendas
que al momento en el que te están pidiendo la información, tú sepas y digas, quiero darle realmente esa información, realmente necesito utilizar esta aplicación. Hay una aplicación que se llama BeReal. Ya. Y esa aplicación, por ejemplo, tiene datos por montones y la gente no sabe o no entiende el alcance. O mejor dicho, no le importa. Entonces, por ejemplo, tú ahí no solo estás dando tu cara en la foto, sino tu ubicación en ese instante. Porque es al minuto en el que te salta tú donde estés. Claro, entonces lo que haces es de que de una cierta forma la aplicación empieza a vender tus datos de movilidad. Y dice, mira, esta persona está en la universidad y pasa a la universidad de 7 de la mañana a 12 del día. Y aparte de eso, está después de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, o de 3 a 8. ¿Eso lo vende Google? Ya lo hace Google, pero Google tiene de todo, pero hay estas aplicaciones también. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Es que a vos te empiecen a saltar bombitas de si tienes, por ejemplo, un Zara cerca, si tienes un supermercado cerca, si tienes un McDonald's cerca. Entonces, toda esa información se vende y tú no quieres nada a cambio. Entonces, si vos empiezas a darte cuenta que eres un generador de datos, ya no vas a aceptar todas las cookies, o sea, rechazas las cookies para que no te estén analizando, para que si tanto quieren saber qué soy, qué hago y dónde esté, se esfuercen más o me paguen. Ya. Porque al final es tu información, Carlos, o sea, es tuyo. Y la gente no está consciente de eso, o mejor dicho, como que no le interesa. Es lo que yo siempre digo. La peor forma o lo más feo de una sociedad es cuando no tiene interés en algo que le está afectando. O en algo suyo. Porque tal cual me dicen como tú me dijiste, ¿no? Si soy solo yo, tienen información del mundo. Pero hay un ejemplo muy claro. El mismo creador de Facebook no tiene Facebook. Los hijos de él, bueno, la hija no tiene Facebook. La mayoría de gente que maneja temas digitales no suele tener cuentas. Entonces, si te das cuenta que las grandes potencias o las personas que manejan estos temas de ciberseguridad o en general de privacidad no lo tienen, es por algo. Hay que ser, porque tú dices algo que nos está afectando, pero si yo digo, yo les doy mis datos, igual me venden lo que lo cerrado. Igual quería comprar, o sea, en vez de entrar al buscador y donde encuentro hamburguesas, es mejor que me salga esta hamburguesa que esté de promoción y ya dónde está la... que me afecte. Te afecta en el hecho de que no querías comprarlo en ese momento, no era necesario. Ya. A mí me encantan los zapatos, por ejemplo. Ya. Entonces, claro, yo no necesito comprar los zapatos cada mes, pero a mí me llega la publicidad de zapatos cada vez que subo Instagram. Entonces me entran las ganas de querer comprar zapatos. Y como yo me digo a mí misma, no, pero es que me encanta, entonces yo quiero comprarlos. Yeah. Y me evito irme a, no sé, salir o buscar en Google o en el buscador que utilice zapatos en promoción. Pero ya me llegó. Pero yo no quería hacer, o mejor dicho, yo no necesitaba hacer. Es un tema de consumidor. Ajá. Entonces de ahí entran tus derechos como consumidor y más que tus derechos como consumidor, como persona en sí. Porque te están poniendo la información. Entonces te hacen que vos te genere una necesidad que no tenías. Y por eso mucha gente lo que hace es cambiar el logaritmo, ¿no? Ya, claro. Empieza a dar likes en otras cosas, que es recomendable. O sea, lo recomendable es hacer eso. Mezclar tu logaritmo de tal forma que ya no te llegue exactamente lo mismo. Y claro, es quitarte de tu zona de confort porque ya no estás viendo el contenido que te gustaba, empezar a ver diferentes cosas. Pero de una u otra forma también empieza a poner límites a estas aplicaciones. Pasamos de esto del límite de comprar, en consumir una entrada supercapitalista al hecho de en qué momento entra la seguridad. El tema de la seguridad para mí es el tema más importante en el tema de protección de datos o en sí del derecho digital. Y es un tema que la gente también no le pone tanto empeño, empleadores, trabajadores, precisamente porque es un poco caro, ¿no? O sea, contratarte a una persona que te maneje privacidad y seguridad es costoso. Pero un ejemplo de esto, y no es que patrocine ni nada, pero la JEP, por ejemplo, la JEP maneja un muy buen sistema de seguridad. Yeah. En sus aplicaciones, en sus cuentas. Y yo sé que hay gente, también me ha pasado que con otros bancos ha sufrido problemas de brechas de seguridad, que es decir, de tu cuenta se robaron dinero, vos no tienes idea cómo, pero ya no tienes esa plata. Y te van a hacer el reclamo y te dicen, qué pena. Sí. Ya está, entonces la gente lo que dice es, chuta, ¿cómo voy a pelear con un banco? ¿Cómo voy a pelear con una cooperativa? Que no se da cuenta que tiene derechos, porque quien tiene que brindarte a vos esa seguridad, esa privacidad, es el banco, la cooperativa o la persona a la que tú le estás entregando la información. Entonces tú tienes el derecho a reclamar y ellos tienen la obligación de, si no te pusieron un buen sistema de seguridad,
si no te hicieron un factor de doble autentificación, si aparte de eso, aunque te hayan puesto el factor de doble autentificación, permitieron que llegue a través de un ransomware o cualquier otro virus a atacar sus sistemas y con eso te afectaron, ellos tienen que pagar. O sea que que pasa muchísimo, pierdo plata en mi banco, o sea, desaparece así porque me levanté y no tengo plata, deberían ellos responder, me dices tú. Mira, la mayoría de bancos o cooperativas lo que ponen es yo suelo decir una advertencia exacta donde te dice la clave, cuidar la clave es tu responsabilidad, etcétera, etcétera. Claro, yo tengo que no compartir mi clave y utilizar bien mi tarjeta, pero hay veces en las que es tu seguridad, tu banco es la que no me dio la seguridad en mi tarjeta, por ejemplo, para consumos superiores a $50, no me está pidiendo a mis dos sistemas de autentificación, por correo y por teléfono, por ejemplo, una clave. Sin esa clave yo no puedo utilizar la tarjeta. Entonces tú no me estás brindando la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pueden clonar una tarjeta sin que yo lo sepa, yéndome a la repartidera, yéndome a la tienda, ni siquiera porque no tuve la precaución sino porque aquí me quitan la tarjeta, se van, utilizan y luego te devuelven. Es algo que ya no está en mis manos, porque sin eso después como me cobran, no me van a dar este producto. Entonces me clonaron la tarjeta y tu banco no pusiste la seguridad en esa tarjeta que yo no perdí. O me robaron las tarjetas. Yo ya te hice el reclamo, te dije, oye, mira, bloquea las tarjetas porque ya están robadas. Y tú bloqueaste, pero te avisé y aún así me cobraste tanto consumos que yo no hice. Entonces son cosas que el banco es el que o la cooperativa es el que tiene que responder, porque ellos son los garantes de tu privacidad y tu seguridad. Estoy segura que nadie, bueno, no sé si nadie, pero una gran cantidad de personas no han de haber notado que desde que se puso la ley de protección de datos, o mejor dicho, desde que es efectiva las sanciones, porque la ley de protección de datos fue desde el 2021, pero desde mayo del 2023 puede que sancionar. Ahora la mayoría de cooperativas, bancos que utilizan aplicaciones web o aplicaciones móviles te ponen como el tratamiento de tus datos. Te ponen un apartado o te ponen así cómo se tratan tus datos personales y te dicen qué están haciendo con tus datos, cómo lo van a hacer. Y ahí, por ejemplo, te explican, o deberían hacerlo si es que está bien hecho, qué pasa si es que a mí me roban, qué va a pasar con ese dato, la gente no sabe si está dando datos a terceros, ¿por qué tienes tantas llamadas de números de extranjeros? Es porque al final nunca le pusiste tú como persona, igual al Estado en general, un alto, por ejemplo, las compañías telefónicas, y venden tu información, y no son las telefónicas, porque cuando yo me suscribo a, no sé, algún canal, o me suscribo a alguna newsletter, o cualquiera de esos, yo pongo mis números. Entonces ellos lo que hacen es vender toda esa base de datos al extranjero, transferencia internacional de datos, y me empiezan a tener llamadas, y digo, pues nunca di mi número. Pero los que más llevan acá es Claro y Movistar. Te pasan llamando. Claro, exactamente. O sea, pasó ese fin de semana que yo dije, hoy día se esmeraron, tenía como 8 o 10 llamadas en un día, y digo, qué locura. Claro, y la gente... Eso no está permitido, no pueden hacer eso. No, o sea, salvo que tú lo hayas autorizado. Ya. Y por eso digo que ahí la gente no lee. Porque claro, cuando tú vas a suscribirte en un plan, o cuando tú vas a comprar un teléfono y decides ponerte un plan, o simplemente comprarte un chip, no lees todo el contrato. Entonces de ahí ellos te están diciendo, porque claro, al final tú como empresa, si la gente no te lee, tú con tal de salvaguardarte pones la cláusula ahí, y luego las personas vienen y te denuncian o inician una demanda por tema de daños y vos dices, perdí. ¿Por qué? Porque en el contrato te decía, yo, persona tal, acepto que recibir llamadas para boletines informativos. Aunque ellos me estén llamando a ofrecerme planes, es un boletín informativo. Entonces, claro, uno no sabe, pues, ¿qué? Volviendo un poquito a la parte de las tarjetas, como te lo digo con el banco, que te clonan tarjetas, que desaparece plata de tu cuenta. ¿Qué hacemos para evitar eso? Primerito, yo irme a mis bancos y señalar que quiero que me pongan el sistema de doble autentificación a mi correo electrónico y a mi teléfono celular. Y basando ¿Para movimientos o para todo? ¿Ya? Para todo. O sea, es preferible que me lleguen 50 notificaciones de todas las cosas que estoy haciendo a que no me llegue algo y después me entere cuando ya no tengo dinero en mi cuenta. ¿Ya? Eso, poner límites para transacciones. Estar con el banco y decirle, mira, a partir de $50, como es el ejemplo básico que yo pongo, la gente suele poner de 100 para arriba, pídeme el PIN. Y este PIN me tiene que llegar a ambos, o sea, tanto el teléfono como mi correo.
Y lo más importante, empezar a tener correos que sean, por ejemplo, específicos para... Yo tengo, por ejemplo, un correo específico para ámbitos de mi profesión, o sea, netamente para un abogado, donde me llegan solo temas de derecho. O sea, todo lo que me llega del H y mis clientes están allá. Tengo uno personal, tengo uno para factura. Claro, y la gente dice, me da tantos, no, como controlo. Exacto, pero si tú tienes un solo correo, te van a hackear ese correo, porque el hacker es muy fácil en realidad, porque encima vas a poner la misma contraseña. Todos. Que no. Te van a hackear eso y con eso va a llegar el PIN de confirmación y ya está. Y ahí ya no va a ser netamente culpa del banco, sino también viene tu responsabilidad. Entonces, claro, yo quiero ir a decirle, oye, banco, págame o devuélveme, no me cobres esto, pero el banco te va a decir si hubo un hackeo de. O sea, ya no es mi responsabilidad. Entonces, lo más importante de la gente es que empiece a tener conciencia de este tipo de cosas. Llevar un sistema de... Claro, a nadie le pasa, pero cuando te pasa, te jodido, entonces como, ¿para qué? Claro, una de las peticiones, el banco te niega, te vas a la superintendencia de bancos, ahí depende, hay algunos que te dicen que sí, otros que te dicen que no, si te dicen que no, es todo cuestión de juicio. Y claro, a veces son cantidades, no voy a decir mínimas, pero yo lo que suelo decir a mis clientes es, o sea, por una cantidad de 200, que yo sé que 200 te pesa en tu bolsillo, pero no vas a iniciar un juicio que te va a costar el triple de lo que estás perdiendo. Entonces yo lo que suelo hacer es sentarnos a revisar qué está mal en su momento de seguridad, en toda tu vida de seguridad. Entonces, ¿qué entro? ¿Cuál es tu contraseña para Facebook? Es la misma que tengo para Insta, y es la misma que uso para TikTok, y es la misma que uso para los correos. Entonces, primerito, cambia tu contraseña cada 3 meses, pon los sistemas de 2 pasos, que es el de doble autentificación que yo siempre digo, que te llega esto. Instagram, por ejemplo, te da la opción de que si vos no tienes ninguna de estas dos, no tienes correo, te hackean correo, se llevaron tu número de teléfono, que vos puedes pedir un chip, no hay ningún problema, te dan códigos que tú tienes que tener anotados, y esos códigos te permiten recuperar la cuenta. Sí, claro, sí. Exacto, son códigos, creo que son 4 o 5 códigos un poquito largos, en donde con eso tú puedes recuperar tu cuenta. Exacto, entonces es empezar a ver cómo vuelvo más privadas la vida que ya tengo pública, porque de por sí es pública. Lógico. Ya en el momento en que yo me creo una red social, así sea mi cuenta privada, es público. O sea, todo el mundo va a saber lo que yo hago. O sea, yo estoy alimentando inteligencias artificiales, estoy alimentando el internet, estoy alimentando la publicidad, estoy alimentando los datos con solo ingresar al buscador. ¿Ya? Entonces es eso, ver en tu vida qué es lo que estás haciendo mal. Te toma más tiempo, pero te ayuda. ¿Cómo le dices vos a la gente, oye, sé un poco más cuidadoso con lo que haces si se está abriendo OnlyFans como locos? Es que verás, el tema de OnlyFans, por ejemplo, es una aplicación que, digamos, que entre comillas protege tu privacidad, porque de cierta forma no te pide tanta información ya. Porque al final, cuando tú entras a una aplicación, no está mal que entres a una aplicación, sino que sepas las consecuencias de... Si tú pones, por ejemplo, todas las fotos que tú subes a la aplicación de OnlyFans no te pertenecen a ti, pertenecen a la aplicación. Entonces, claro, la gente no sabe eso, o mejor dicho, dice, no, porque quizás como Facebook cojo y elimino la foto y ya está. No, eliminas de la aplicación, pero todavía se mantiene. Claro, entonces, más que decirle a la gente, no hagas, porque cuando yo le digo a alguien no hagas, lo va a hacer con más ganas aún, es decirle, lee bien a lo que estás yendo a hacer. Si tú estás completamente de acuerdo en que tus datos, o sea, tu imagen, tu cuerpo, vas a hacerlo público, aunque tenga que alguien que suscribirse, aunque tenga algo que hacer, acuérdate de que eso ya va a salir a la guerra. Y ahora con inteligencia artificial, tu cara, aunque tú no estés, por ejemplo, haciendo temas de OnlyFans, pero resulta que le pareces bonito, bonita a una persona que utiliza inteligencia artificial, copia tu cara en un cuerpo diferente y te crea una cuenta de OnlyFans que vos no tenés idea. ¿Por qué? Porque se te ocurrió subir fotos y no proteger tus cuentas, no proteges Facebook, no proteges Instagram, no proteges X, no proteges TikTok, no te estás poniendo los filtros. La mayoría de personas dicen, pero soy yo, o sea, yo no soy una persona importante, yo no soy un famoso, soy una persona común y corriente, ¿por qué van a venir contra mí? Yo les suelo decir, contra los famosos, contra los... Dice que primero tienen una agencia completa de personas que les van a ayudar y les van a cuidar.
Entonces ellos no van tanto hacia las personas que tienen una imagen pública, sino van hacia ti persona que no tienes idea de cómo se hace. ¿Y cómo maneja la publicidad teniendo en cuenta justo ahora nosotros? Hay mucha gente que quiere ser creador de contenido, hablamos hace rato. Si hay una tendencia, es como yo para ser creador de contenido, para empezar a manejar, tengo que mostrarlo. Sí. Es como entra ese límite hablando de lo que se está dando, que todo el mundo sube sus redes 24/7 y maneja, o sea, vos dices, ten ese, o no solo ten claro lo que estás vendiendo. Ten claro lo que te estás metiendo, pero, por ejemplo, si tú quieres ser creador de contenido de temas médicos, netamente habla de temas médicos en tu contenido y asesórate en qué es lo que vas a hacer, pero no en esa misma página empieces a hablar sobre tu vida principal. O sea, es como que quiero ser creador de contenidos, pero en mi Instagram personal yo estoy utilizando o empiezo a contar que, no sé, se perdió mi perro o estoy pidiendo ayuda o cosas así. Entonces, porque ahí tú vuelves a mezclar todo y al final terminas en un solo shampoo. Y dices, ¿cómo quiero protegerme o mostrarme como un creador de contenidos si es que estoy mezclando también mi vida personal? Y yo qué sé, decides poner que como tu clave para tu cuenta de acceso a lo que te ingrese, todo el dinero que te puede ingresar por ese contenido, va a ser tu fecha de nacimiento. Entonces, como, no pongas claves muy obvias. O sea, nadie te dice no seas creador de contenido. Pero también entiende que al ser creador de contenido, tú también lo que estás haciendo es regalar tu mente, tu conocimiento a una plataforma. Estuve en una conferencia en España, en Barcelona, y nos decía una doctora, justo en estos temas de protección de datos, ella decía, las aplicaciones son las nuevas empresas. Y la gente no se da cuenta que está trabajando gratis. Sí, claro. Entonces, claro, yo decía, wow, es que es verdad. O sea, Facebook es una empresa. Es que lo único que hace, yo estoy del otro lado, lo que les interesa a ellos es que estés tiempo dentro de la aplicación. O sea, no interesa qué, cómo, de qué manera. Es que con que estés tiempo ahí, está ahí. ¿Qué me sirve para que vos estés ahí tiempo, que tú estés ahí, este creador de contenidos, pues a ellos les pago como tal, pero igual, o sea, nunca voy a pagar lo que producen. Exactamente, entonces, y por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo ahora la IA? Tú, por ejemplo, subes a internet, te creas un blog. ¿Ya? Y empiezas a publicar lo que tú piensas, ¿no? Y noticias o poemas o cosas así, y tú le estás alimentando a las nuevas inteligencias artificiales. ¿Ya? Y no estás recibiendo nada de por medio. O sea, claro, ChatGPT, bueno, en este caso OpenAI, por ejemplo, se lleva información de internet y todo eso, y tú que pusiste esa información ahí, nada. No, yo sé lo que estoy haciendo, que le estoy preguntando y todo. Y ahora, ¿cómo tienes tu perfil que te hace? O sea, que ChatGPT, que es tan famoso y tan grande, a la final la gente no tiene idea de lo que por detrás que estoy, ¿no? Así que todos ven como una herramienta gratis, libre y es. Mira, yo manejo ChatGPT desde el 2022 que salió y que ya era como conocido para el público. A mí me encanta ChatGPT. Y yo le manejo, pero muy bien al punto en el que a mí ya me puede redactar cosas que a mí me gustan. O sea, de la forma en la que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque ya me conoce y me aprendió de esa manera. Pero yo a ChatGPT, por ejemplo, no le pongo números de cédula, no pongo datos sensibles, no tiene idea de qué tipo de sangre soy, por ejemplo, no tiene idea de si es que a mí me gusta tal cosa, pero o sea, él sabe que jurídicamente hablando a mí me gusta que utilice estos términos y que redacte de esta forma. ¿Ya? Pero no conoce más allá de. Entonces, por ejemplo, el riesgo de utilizar ChatGPT en una empresa podría ser que un trabajador, por evitarse de escribir, no sé, todo el contrato de trabajo de tal persona, hace un copiar-pegar y manda toda la información de la empresa a ChatGPT. Entonces, ¿dónde está tu confidencialidad ahí? Y me estás generando un daño porque yo no sé qué es lo que hace OpenAI con esta información. La Unión Europea se encuentra bastante regulado, pero Ecuador no es la Unión Europea. O sea, a Ecuador vienen un montón de aplicaciones que nos van robando todo lo que pueden y se van. Exacto, entonces no tienes estos bloques que sí te ponen, por ejemplo, la Unión Europea y tienen un montón de tratados que te impiden que estas aplicaciones hagan algo en ti. Y hablando de datos, porque claro, toda esta inteligencia artificial te hace mucho más fácil las cosas. Un smartwatch que tiene tus... Ya, ni se diga, por ejemplo, todo. Yo estoy convencida que la mayoría de personas que tienen un smartwatch sube a Instagram las calorías, cuánto ha corrido, cuánto ha hecho.
estás dando información sensible y es información catalogada como sensible porque el tema de salud es una información tuya, muy tuya. Le estás dando esa aplicación para que yo que sé, en el momento en el que te van a pedir un préstamo, o no préstamo, vamos con un seguro de vida, te vayan a decir no te voy a dar porque la... Sí, así de simple. O sea, Pero, mi reloj, ¿cuánta información usa? No, ¿qué tanto usa la información? es que acuérdate que lo que hace es, todo lo que tú le des lo va guardando. Entonces, toda esa información no es que lo hace el reloj, sino en cada aplicación tú le pones... ¿Se queda en mí o va directamente a No, Apple? se manda a Apple, o se manda a Samsung, o se manda a Huawei, o se manda a la persona que creó. O sea, tiene negocio por dos lados. Sí. Aparte que cobra, tiene otra parte. Exactamente. Entonces, claro, tú dices, no, pero es que me controla y ve cómo está mi ritmo cardíaco y todo, pero... A ver, cuando yo me voy al hospital, lo que yo menos quiero es que alguien sepa cuál es mi historial clínico. Y tú le estás dando gratis a tu reloj un historial clínico. Porque está viendo cómo es tu frecuencia cardíaca y te está mostrando cómo te estás moviendo, qué tan sedentario eres, en qué tiempo haces ejercicio. Todo eso influye. Como te decía el ejemplo del seguro. Si yo me voy a un seguro y es una persona que hace ejercicio muy esporádicamente y que encima tiene una vida muy sedentaria, y que tiene sobrepeso, muchos que no seguro me va a querer asegurar, me va a decir no, porque no cumple con los requisitos, bla, 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 pero en realidad es que compró toda la base de datos del Apple Watch, por ejemplo, del smartwatch, compró y con eso vio que, por ejemplo, tú específicamente no calificas para tener un seguro. Claro, la gente a veces no se da cuenta y dice, no, es que solo fue porque no tuve suerte. Entonces, no es que no tuviste suerte, es que tú le estás dando todo gratis. Está mezclado todo este proceso ahorita que está mucha gente con opción de migrar con el tema de visados. Ah, y eso también, redes sociales, o sea, ni siquiera me voy por lo que yo pongo en mi celular, sino temas netamente de redes sociales. O sea, yo en redes sociales puedo poner es que esta vida no me está funcionando, tengo que migrar y voy y pido visa. O incluso yo he visto casos de personas que están cruzando las fronteras de manera ilegal y están poniendo su ubicación. Claro, en dónde están en cada momento. Entonces, mira, el gobierno de Estados Unidos, que es el lugar donde más se migra, si bien no es que va a poder hacer con toda la gente, sí lo hace con un buen grupo de personas. Ya ve que están tantos levantamientos de gente, de propios estadounidenses, en donde ellos dicen, quiero que ya no haya más migración, ya no quiero que vengan más personas a quitarnos trabajo, como sea que ellos como quieran decir, no. De cierta forma, el gobierno lo que va a hacer es poner más barreras y lo primero que te revisan son tus redes. Y claro, ni siquiera es que necesitan ir uno por uno a ver qué pasa. O sea, no, porque tú vas directamente a la empresa y dices, dame, soy el gobierno. O sea, soy el gobierno, no me vas a negar a mí la información. Meta no le va a negar la información al gobierno. Y menos de Estados Unidos, porque es ahí mismo. Eso está. Entonces, son cosas que tú estás dando a veces sin darte cuenta de lo que estás haciendo. Y no estás siendo consciente de... Regresando un poquito al tema de termostato, a través de la inteligencia artificial, para algo súper concreto. ¿Qué nos recomiendas hacer para aprovechar y sacar mayor provecho a la redundancia? ¿Y qué no hacer para decir, oye, cuídate de esto? Lo que no tienes que hacer es dar datos muy específicos tuyos, datos muy sensibles o datos que sean como que muy específicos. ¿A qué me refiero? Si tú quieres que te dé haciendo o redactando un escrito, no vayas a poner el número del juicio, no vayas a poner el nombre de las personas ni tu nombre. Aunque tu nombre ya lo tiene, pero no necesitas poner esos datos, ¿ya? Sino más bien pedirle a tu modelo que haga precisamente eso, un modelo de algo que estás haciendo. Entonces, esa es la mejor forma de cuidarte de esto, o sea, no darle más información de la que ya le estás dando solo por crearte el tema, la cuenta en ChatGPT. Ya, eso con ChatGPT. Esto no puede quedar de ser que no, porque por ejemplo Bing, que también utilizo Bing, que es de Microsoft, a mí no me gusta mucho Bing. No me voy a saber. Utilizo también ChatGPT, pero no me gusta tanto, pero porque me linda y me pone en una conversación, no recuerdo exactamente el número, pero te puedo decir, digamos que son 20 interacciones. Yo tengo 20 preguntas para hacerte a ti como Bing, para que me respondas de algo. Yeah. Entonces eso no me agrada tanto porque con ChatGPT los tienes de largo y es una interacción como que si estuviésemos hablando aquí los dos. Si yo como me decían, regresando al tema tal, yo a ChatGPT le puedo decir, oye, regresando al tema sobre tal cosa, dime esto.
y me va a decir, porque es como que, entre comillas, se acuerda de lo que está pasando. O sea, la gente no deja toda la... Exacto, pero hay más inteligencias artificiales, además de ChatGPT. Por supuesto, y que hacen muchas otras cosas similares, y a veces gente tiene limitaciones todavía. Hay otras que van mucho más allá. Sí. Y hay otras que incluso cuando vos das el prompt directamente que quieres y te dan, o sea, para todo. O sea, para Claro, todo. yo lo que suelo explicarles es que ahora va a ver en la ingeniería de prompt. El prompt engineer es como que la nueva cadena que va a dar esto, que ya está. Hay puestos que en Europa os tienes puestos ya para ingenieros de prompt. Y cuando la gente me dice, ¿pero qué es un prompt? O sea, ¿cómo voy a ser ingeniero de prompt? Yo les digo, prompt es lo que tú escribes y le pides a la inteligencia artificial que te haga. Porque si tú le pones mal, te va a dar un mal resultado. Si tú pones muy general, te va a dar algo muy general. Si no escribes algo muy específico, tienes que ser muy específico. Entonces, claro, yo al inicio no tenía idea de cómo utilizarlo, cómo decirlo. Entonces le pedí al mismo ChatGPT que me haga un prompt para una inteligencia artificial. Entonces a mí no me daba la respuesta. Entonces todo es cuestión de que te prepares y que estudies Y que sepas y que sepas cómo funciona. Y la verdad cosa es de que la gente no comprende y piensa que ChatGPT te hace todo. Oye, necesitas también tener un conocimiento, porque no es lo mismo que te digo, oye, hazlo en la que pasé, se vuelve famosísima del Papa vestido. Ah. Ya. Es como, no es un prop de, oye, haz al Papa con vestido fashion. Era incluso tenía con qué cámara se tomó, o sea, una descripción y un prompt. Muy específico. Entonces eso es lo que estoy ingeniería como tal. Y tienes que conocer, yo no puedo meter a decir, oye, haz de publicidad de tal cosa cuando no tengo idea que... Exacto, exactamente. Tienes que empezar a ser muy específico y detallista. Entonces, ¿cómo haces o cómo entrenas a tu inteligencia artificial para que se convierta en tu propio asistente? Es siendo muy específico en lo que tú quieres que te dé. Y es un probar, equivocarte y seguir. Por ejemplo, Bing tiene la tecnología de DALL-E, que es para la creación de imágenes. Entonces, yo me acuerdo que para justo mi TCM allá en España yo hablaba del blockchain, entonces quería que me dibuje una imagen, que me haga una imagen que represente al blockchain y a la administración pública. Yo creo que intenté un día entero para que me dé una imagen buena que no se vea falsa. O sea, una imagen que yo vea y diga, mira, sí, involucra blockchain y yo veo aquí temas de la administración, veo un poco de transparencia, pero me toma un día. También depende de mi gusto, ¿no? Porque podría haber cogido la primera imagen que me salió, pero tú le ves y dices, todavía está bien falsa, no todos falsos. Sí, claro. No vas a usar todo. Exacto, no tienes un plan específico para que te den el tipo de resultados. Y hablando de blockchain, con todo el tema de gobernanza y gobierno, ¿cómo estamos por allí? Hablábamos de que las empresas te sacan la madre con todo el tema de inteligencia, de tecnologías, ahora el tema de gobierno, cómo se defiende, cómo trabaja, cómo hace administración. Actualmente, en Ecuador estamos en una crisis, yo diría una crisis política, creo que la mayoría de personas lo decimos que sí, porque no tenemos presidente en sí. Y la asamblea recién hemos votado, pero no está posesionada, así que si no hay asamblea, no tengo leyes, si no tengo leyes, no sé cómo regular. Pero, por ejemplo, el tema de blockchain, Ecuador ya tiene normativa que lo regula y te dice qué es el blockchain o qué vas a entender por blockchain. Te da un concepto muy básico, pero por lo menos ya te deja navegar. Ese es el problema, que los que ponen estas leyes no tienen idea de lo que es blockchain. Exacto. Yo siempre digo que cuando la gente se queja de las leyes y salen decir que ustedes son los abogados y ustedes digo mal, digo, no es mi culpa que como ecuatorianos elijamos mal a los asambleístas y pongamos asambleístas que no conocen, porque ellos son los que hacen la ley. Yo como abogado aplico eso. O sea, yo, si me ponen que eso esté en la ley, mi juez, claro, si mi juez me va a responder de acuerdo a lo que está en la ley, si ni siquiera es que va a ser culpa del juez, ni culpa del abogado, sino es netamente de la ley. Exacto. Entonces, el tema de blockchain, las personas que lo han hecho, Ecuador tiene muy buenas iniciativas. O sea, no voy a decir que no, en realidad tiene buenas iniciativas, pero todavía está pues muy abajo. Y la zona que más tiene regulados temas de inteligencia artificial, temas de blockchain y así de tecnología, es la zona financiera. El mercado financiero es en donde tú vas a encontrar realmente que hay, qué pasa con un smart contract, no específicamente cómo vas a ejecutarlo, pero sí te dice o te da la opción de utilizarlo. O sea, si te están dando o abriendo puertos para que utilices blockchain para el tema de las monedas, el cripto,
te permiten de cierta forma que utilices el smart contract. No puedes eliminar contract si es que todavía la ley está, o sea, te da la opción de que uses, pero luego yo un contrato contigo y yo te quedo mal y la ley no está establecida para que lo digas yo. Ahí yo lo que decía, por ejemplo, cuando teníamos nuestras discusiones en foros, yo decía, no se necesita una ley de blockchain, por ejemplo. Yo lo que decía es, lo que tienes que hacer es adecuar y modificar nuestro código civil. Porque el Código Civil te señala qué es un contrato, cuáles son las características del contrato, o mejor dicho, qué es lo que tiene que tener de tal forma que sea considerado como un contrato. Entonces, lo único que tienes que hacer es no decir, por ejemplo, cuando ya hablas de un smart contract, no vas a decirle qué tecnología tienes que utilizar para aplicar o crear un smart contract, porque primero, ni el legislador ni yo como abogado sé. Pues para eso tengo un ingeniero que es la persona que se encarga de eso. Pero, ¿qué es lo que sí tendría que hacer un legislador? Es decir, cómo yo, juez, o cómo yo, abogado, voy a tener que interpretar este contrato, o cuáles son los mínimos que debe tener la programación del smart contract para que pueda ser considerado un contrato válido. Por ejemplo, un contrato normal tiene que ver la capacidad, que implica, o sea, que yo persona no tenga... O sea, yo pueda celebrar un contrato contigo. O sea, yo no tenga ningún impedimento. Hacemos un contrato de trabajo. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de poder contratarte a ti y tú tienes la capacidad de poder trabajar para mí. Entonces, eso te regula el Código Civil. O así lo pone. Entonces, ¿qué necesitas como el Smart Contract? Que te diga tu legislación y te diga, a ver, mínimo tiene que tener una clave de seguridad. Mínimo tiene que tener 2 personas que intervengan. O sea, que te especifique no cómo vas a crear el contrato, pero sí los requisitos mínimos de un contrato inteligente. Y entender que un contrato inteligente no vas a verlo en un papel. O sea, ¿de qué me sirve coger e imprimirte todo el código? Porque primero no vamos a entender lo que vamos a hablar y no vamos a funcionar. Pero sí tener la idea de qué es lo que te hace este contrato inteligente. Porque al final es exactamente un contrato normal en el que hay una parte que tiene una obligación y otra parte que tiene otra obligación. La una paga, la otra tiene. Exacto. Entonces, eso es lo que tienes que entenderle y no crear nueva regulación, sino modificar la vida. En la que sí creo que tienes que crear una nueva legislación es en temas de inteligencia artificial, porque eso es muy amplio. Que eso no tenemos todavía capacidad, pero en Europa estamos. En Europa, tengo entendido que ya para estos meses se aprueba ya el reglamento de inteligencia artificial. Ellos ya presentaron ese proyecto hace un tiempo y ya lo vieron. Europa lo tiene un poco más presente en estos temas y ellos ya tienen este proyecto y este proyecto se basa en la teoría del riesgo. Es algo que me gusta un montón porque no limita a la tecnología. Y eso es lo importante de la legislación o de la regulación en general. No tienes que limitar a la tecnología porque aparte no puedes, no lo conoces. O sea, yo no sé qué puedo hacer con inteligencia artificial que mañana, ¿no? Exacto. Pero lo que sí puedo hacer es basándome en la teoría del riesgo. Si me afecta a mí, porque acuérdate que la persona, yo persona, soy el núcleo de toda la protección y el marco de protección de datos. A mí me tienes que proteger mis datos, no la empresa, no la inteligencia artificial, a mí. Entonces, si a mi persona esa inteligencia artificial me afecta porque puede intrometerse mucho en mi vida, porque puede llegar a generar información falsa, ChatGPT te bota información falsa, no es por eso la persona tiene que saber cómo hace. Entonces, si vas viendo que te está afectando, te da más riesgos que beneficios, es una inteligencia artificial que no debería aplicarse en el país. Entonces, a eso se basa la teoría del riesgo. Si tienes un riesgo leve, porque todo en la vida es riesgo, pero el riesgo cero no existe, si tú ves que es un riesgo leve, aplica. Si ves que es un riesgo muy grave, no se aplica. Entonces, en eso se basa esta regulación de inteligencia artificial. Lamentablemente, en nuestros países, y no me atrevería a decir ni siquiera todos los de Latinoamérica, pero un grupo de países de Latinoamérica todavía no está tanto eso. O me escuchan, no les dan. No, mira, Perú tiene, o sea, no la inteligencia artificial, pero ellos ya regulan estos temas. Chile en temas de neurociencia nos deja en el piso en el caso ecuatoriano. Sí. Y son países que ya están yendo a Colombia. Para mí es un país que temas de regulación, o sea, en temas de derecho en general, es increíble. O sea, por ejemplo, en Colombia se llevó a cabo la primera audiencia en el metaverso, una audiencia real que vale, o sea, una donde se dictó sentencia y todo. Se llevó algo que se decide acá. Se llevó a cabo en el metaverso, por ejemplo.
Entonces, ellos llevan un paso adelante, ellos también están buscando ya proyectos para empezar temas de regulación de inteligencia artificial. Entonces, digamos que, por ejemplo, en IA hay un ranking, que es el ranking, el índice de inteligencia artificial latinoamericana, son 15 países, Ecuador está en el puesto 10. Entonces, en lo que implica inteligencia artificial, o sea, no estamos tan bajos, pero tampoco estamos en medio como para decir, mira, estamos yendo. Yo digo, no, siempre me encanta repetir, no es porque en los ecuatorianos y ecuatorianas no tengamos un interés, no es porque no estudiemos al respecto, hay muchos temas de inteligencia artificial, muchos temas de blockchain, sino es más bien porque todo está separado, o sea, no se llega a consolidar. Un estudio, un observatorio estudia sobre esto, el otro hace sobre el otro, no se llega a compartir información y no hay un órgano que un órgano estatal que se encargue de ello. Entonces, Estados Unidos son un estado, no tienen nada, no tenemos un presidente. Cada quien busca por su bienestar. Exacto. Y básicamente, por más que yo te quiera ayudar, yo tengo que enfocar en mí. Ajá. Entonces eso hace que trabajemos de doble. Porque claro, yo... Mi formación en ese punto es valiosísima. Exactamente. Entonces, eso es como que para mí el tema más importante y el tema de la educación. O sea, mira, la mayoría de ecuatorianos, por lo menos en las zonas rurales, si es que llegan a tener una computadora o un teléfono móvil con acceso a internet es mucho. O sea, hay hogares, y eso lo vimos con la pandemia, hay hogares en donde tenían 5 hijos, por ejemplo, un solo teléfono celular, o digamos que exagerando 2, si es que estaban 2 papás ahí, todo me conecta. Entonces eso implica también que la gente, claro, quienes tengan más recursos puedan acceder a temas de inteligencia artificial, temas de blockchain, que entiendan cómo son las redes, pero los otros que ni siquiera saben lo que es un internet son los más vulnerables. Y ahí es donde tiene que el Estado llegar a quitar este analfabetismo digital. Porque incluso nosotros mismos somos analfabetos en temas digitales. Demasiado. Imagínate la gente que no tiene ni siquiera acceso a internet. Y el acceso a internet es un derecho. Y vamos a dar todo, vamos hasta desde lo más grande, lo más pequeño. Lo que tú me decías recién, nosotros estamos instalando el sistema de blockchain a nivel estatal. O sea, está regularizando un poco. Pero estamos hablando de que ya se están generando los criptos que manejan Estados Unidos, que manejan China. O sea, es un sistema mucho más avanzado. Es que ahora siempre está atrasado en esos temas. Y es porque, bueno, estamos en crisis casi todo el tiempo, estamos en una enfermedad brutal. Y claro, la gente me va a decir, a ver, yo no me quiero poner a pensar en cómo regulo blockchain, inteligencia artificial, si tengo personas que están falleciendo en las cárceles, tengo personas que están escuchando, que es mucho más importante que empezar a regular estos temas. Entonces, claro, para que yo pueda realmente tener un poco de competitividad a nivel internacional y privacidad a nivel interno, necesito que el gobierno haga algo. O sea, necesito que realmente se preocupe por ambas esferas. Pero ¿cómo me voy a preocupar hoy porque mis redes estén bien y tener privacidad ahí si aquí en la calle no puedo? O sea, pero para que sí, pero yo lo que suelo decir es que incluso los mismos ladrones también se revelan y saben aquí. Sí, de verdad es un complemento dado, vamos a ver, al pensamiento general de esa parte de, oye, a ver, muy poca gente considera que tener información ahí no puede ser verdad. Es muy poca gente. En lo que tú debes vivir eso todo el tiempo. ¿Cómo debes entenderlo y cuida? Debes decir a una cantidad de gente, cuida tus cosas y no te haces caso. Lo que pasa es que, claro, pues, mi papel como abogada es decirte, esto es lo que te puede pasar si haces esto, y quien tiene la decisión eres tú. Entonces, al final, si es que tú decides irte por el camino que no genera privacidad, eso te va a traer un resultado y al final vas a terminar regresando a donde mí y diciéndome, oye, tienes que, de cierta forma, ayudarme con este tema. ¿Por qué? Porque no te hice caso. Oye, todo un tema de blockchain súper ligero y para los que no sabemos podamos entender cómo funciona la blockchain. La blockchain es una cadena de datos, cadena de bloques en realidad. Lo que suelo decir es que se imaginen que tienes 3 cubos Rubik, como en tu mente, y que sobre cada cubo vos vas a pasar una cadena normal, la que guardas en cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a generar una información. Entonces, yo persona genero la primera información y se arma por completo mi cubo. Coco genero en ese mismo cubo una nueva información y se va. Esa cadena que yo deseo que tenga en mente se une con ese cubo y me genera otro cubo Rubik.
y después genero más información o transfiero o lo que sea y se genera otro cubo. Solo cuando está el cubo armado, porque yo en cambio le veo cuando tienes, o sea, le moviste y ya tienes la figura, esa figura se queda. Esa figura se queda ahí anclada y no vas a ver, no es que no vas a poder modificar. Si modificas, se va a cambiar todito y vas a saber que modificaste esa información. Blockchain es un tema de información, se maneja sobre la información. Blockchain es un tema de seguridad y de transparencia. Ya. Más que nada transparencia. Por eso es que blockchain, utilizándolo de buena manera dentro de un gobierno, te permitiría tener un gobierno abierto de datos. Un gobierno exacto. El Ecuador, con todos los planes que tienen en temas digitales, busca un gobierno abierto. ¿Qué me refiero con un gobierno abierto? Donde yo ingrese alguna información y tenga datos ahí. Claro, y obviamente no van a salir datos sensibles, pero van a salir datos que son necesarios que la gente conozca. Eso es a lo que aspiramos la mayoría de gobiernos. Un gobierno completamente abierto en un tema de datos. Entonces, con blockchain a vos te permite tener la transparencia de, si una persona dice, un político de campaña, se le ocurre decir que todas las personas de 18 a 20 años, solo por el hecho de que tengas 18 o 20 años, vos vas a cobrar tanta cantidad de dinero. Y eso es lo que te prometió porque como que incentivaban a la juventud. Pero llega el momento en el que llega al poder y no te hace caso. Por ejemplo, con blockchain, si yo genero un contrato inteligente, un smart contract, aunque él no quiera, solo por el hecho de que yo acredite que tenga 18 años se va a ejecutar, de mis 18 a mis 20. Entonces tú ya vas a saber qué es lo que pasa, por ejemplo, con ese robo de dinero. En mi plan nacional, yo ya sé que en presupuesto nacional, yo ya sé que este dinero es destinado para tal cosa y se va detectando. Y yo, ciudadano, puedo ver. E incluso podría llegar a ver qué pasa si es que en ese dinero faltó. O sea, tenías $1,000 para toda la población y resulta que, claro, ese 1,000 tú cubrías, porque por algo tienes un censo, tú cubrías, pero resulta que no, y que te faltaron $100. Entonces, ¿dónde se quedó? Claro, tú vas a tu cubo Rubrik y te das cuenta que ya no está todas las caras llenas, sino hay una cara que se cambió, se modificó. Entonces, ¿quién tiene acceso a toda persona? El funcionario tal o la persona tal tiene acceso a todo. Perfecto, aquí hubo ¿Y qué le hace tan seguro? Precisamente eso, que tú, al momento que dañas o modificas, porque sí podrías llegar a modificar, no voy a decirte que no, sí puedes, pero tú puedes saber cuándo se modifica. Eso es lo que le da la ventaja del blockchain. La mayoría de tecnologías no te dicen dónde hubo, sino vos sabes que pasó un dato o que se hizo algo y puedes borrar rastros, etcétera, que puedes hacer. Hay gente que se dedica específicamente a borrar rastros de internet. Pero en el caso de blockchain, como tienes tu hash, que usted se queda tu huella, es como que yo quiero utilizar el dato biométrico, mi biométrico con otra persona, no va a marcar. Entonces el blockchain lo que va a hacer es cambiarse tu hash y vos dices, si ya no tengo, o sea, yo tenía un hash, yo tenía 2, pero resulta que vuelvo a revisar y ahora ya no es 2, sino es un 2.5, yo sé que hay un cambio, yo sé que hay un error, entonces tú ya puedes ver. Desde la cuestión administrativa, ¿cómo le ves todo esto que debería analizarte, como mucho hemos visto, la gobernación no humana, sino con inteligencia artificial? Por ejemplo, para poder empezar a hacer eso, yo sí necesito que exista regulación. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo con datos de la ciudadanía y yo gobierno, yo Estado, soy garante principal o primordial de derechos de las personas. Entonces, primero me parece estupendo que se utilice. Y ya lo utilizamos, aunque la gente no se dé cuenta, los chatbots. Ya lo estás utilizando. O sea, desde el momento en que yo empiezo a chatear con el muñequito que te sale ahí en la página, yo que sé, del municipio, ya estás utilizando inteligencia artificial y ya estás trabajando para. Pero el momento en que vos dices en la administración pública, y por ejemplo, volvamos al tema del ChatGPT, que es el más conocido. Un funcionario sancionador lo que hace es, le cuenta a ChatGPT es una persona, ChatGPT, según la ordenanza tal, para que vos puedas construir una vivienda necesitas 3 permisos, ejemplo. El de construcción, el de construcción 2 y el de 3. En realidad se necesita de permiso de construcción, ¿ya? Entonces, si esta persona X, o digamos que el funcionario pone y dice, la persona tal, construyó sin permiso, no fue con permiso, no tiene la información, bla, 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 que según el artículo tal de la ordenanza, y si tú tienes ChatGPT 4 puedes subir la ordenanza, entonces tú le dices, según el artículo, venme tú, según la ordenanza tal, ¿cuál sería la sanción? Y elabora una resolución administrativa. Entonces, claro, ChatGPT va a coger y te va a dar la resolución administrativa. ¿Te hace más libre el trabajo? Sí. Pero también te puede llevar a que vos generes
cierta dependencia de esa tecnología, pero aparte de la dependencia, que si es que tú no revisas, si es que tú no sabes, puedes llegar a perjudicar a la persona, porque ¿qué pasa si es que tú no le avisaste a ChatGPT que esta persona no tenía el permiso para esa vivienda, pero sí tenía para la que realmente estaba construyendo, porque la denuncia ha sido por otra vivienda? Entonces, y le confundes, caso. Entonces, todavía. Claro. Y el tema de la inteligencia artificial, o el por qué yo digo que tiene que estar regularizada, es por los sesgos que puede generar. Que el sesgo viene a generarte una discriminación. Por ejemplo, hay aplicaciones para búsqueda de trabajo en donde te dices, tú como persona que estás contratando, dices, quiero que sea una persona fuerte, una persona joven, una persona, yo qué sé, inteligente, alguien que no pida mucho permiso de trabajo, que sea alguien físicamente estable. Entonces, cuando tú empiezas a alimentar así a tu IA, va a llegar un momento en el que tú solo te vas a desprender a personas, a hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, por ejemplo, no tienen maternidad. Entonces no van a pedir un permiso de lactancia. Entonces, y si vos dices fuerte, biológicamente los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Entonces empiezas a hacer que tu IA solo contrate varones. ¿Y dónde se queda la paridad? O, por ejemplo, si tú le dices que quieres cierta persona que tenga una buena apariencia o así, van a empezar a discriminar. Yo. Entonces, ¿qué implica? Tú como Estado no puedes permitir que tú mismo, siendo garante de derechos, discrimines. Porque tu constitución te dice que está prohibida la discriminación. De hecho, el tema de moralidad hay bastante más que de moralidad y ética. Porque si la inteligencia artificial, vamos a tal punto, incluso han pasado mucho que los humanos en estado de zoológico, que ya dio esta aquí la respuesta y todo lo que está generando, es muy sesgado a nuestro criterio, nuestra forma de ver la vida. O sea, para nosotros esto está bien y necesitamos un equilibrio y todo, pero si la inteligencia te dice... A ver, yo no diría tanto por el tema de moralidad, pero porque cuando hablamos del sector público está arreglado, está normado. Ya. Entonces, yo me fui a lo que me dice mi constitución. Si a mí la constitución, ejemplo, si la constitución me dijera que está permitido discriminar, yo podría utilizar la inteligencia artificial como yo quiera. Ya. Pero mi constitución me dice que está prohibida la discriminación en todas sus formas. Entonces yo no puedo utilizar una aplicación que te discrimine a ti y que, por ejemplo, solo reconozca rostros de personas blancas, solo reconozca rostros de mujeres de tal edad a tal edad. Entonces es ilógico que el Estado, quien te tiene que proteger a vos para que ninguno te haga daño, sea el mismo que te esté poniendo esta. Que utilices la inteligencia artificial es perfecto, pero que lo utilices bien. Ya. Entonces, es interesante cómo lo ves aquí a futuro. Te doy cuenta de que toda la tecnología que está generando, que se están... Cuando tú me dices algo en más corta, de no tenemos que imprimir nada, estamos hablando de que todas las células, todas las licencias y todo van a desaparecer hasta ese punto, porque ahora es un tema de, oye, o sea, solo con chip, alguna maravilla, que sea mucho más fácil. En Europa tienes creo que le llaman como wallet, pero es tu wallet digital, en donde claro, ahí está tu pasaporte, está tu DNI, y tú puedes utilizarlo y no necesitas llevar el físico. Sí, entonces, si llegamos a ese punto en el cual empieza a desaparecer todo, ¿cómo ves tú? Mira, si esto le hubiese dicho hace unos años atrás, decía no, falta mucho. Pero actualmente te digo, eso está a la vuelta de la esquina. O sea, pero de que la gente tiene que entender que no va a ser los cambios como antes en materia de la revolución industrial y recién la máquina. Esto es ya, o sea, esto es de hoy a mañana. Mañana puede salir una aplicación que me borre todas las aplicaciones que tenía antes y que me dé un cambio brutal en mi mente. Entonces la gente tiene que empezar a preocuparse ya, desde ahora. Empezar a capacitar a mi personal, capacitarme a mí mismo. Claro, tienes que hablar con, en este caso, abogados digitales, abogados que tenemos la expertise en esto para saber cómo proteger a mi negocio, cómo protegerme de las sanciones de los órganos públicos y cómo proteger a la gente. Porque esto es... Y volvemos a la base, donde empezamos, el cuidado de datos. Si el Estado va a tener todo lo que yo, toda mi célula va a tener... O sea, y va a controlar 100% y va a saber lo que pasa. Me conozco hace rato en China, de que salgador de voy que estoy haciendo. Incluso cuando ellos lo dejan la wallet, saben bien qué gasto cada centavo. Porque ahí sí saben centavo, es que gané tanto y tanto de ganar impuestos, entonces absolutamente todo, dónde está el cuidado de datos. Es que precisamente cuando recién en el 2021 tenemos ley de protección de datos. Por ejemplo, Chile, si no estoy mal, es desde el 99 o 95, Argentina igual antes del 2000, Perú antes del 2000. O sea, llevamos 21 años de desventaja en temas de protección de datos.
Hubo un caso hace años en donde decía, no tengo la fuente específica, por lo tanto no te puedo decir pasó. Ya. Pero eran los rumores en donde el registro civil había vendido información de toda la gente, ¿no? Entonces yo decía, aparte de ser un rumor, podría ser incluso real, porque todavía no teníamos una conciencia de lo que estábamos haciendo con nuestros datos. Entonces el gobierno tiene que empezar a aplicar su propia ley, la ley que hicieron, que generaron, que nos creó el legislativo, empezar a aplicarla ya. Empezando por cada página web que tiene el Estado, tiene la obligación, o sea, eso sí, ya desde el año 2002, con nuestra ley de firma electrónica y datos, etcétera, ya se crea como qué tiene que tener la página web, etcétera, tienen que especificarte ahí cómo se da el tratamiento de datos. Y después que te tengan eso listo, capacitarte a ti como persona para que entiendas qué es tu dato y para que entiendan que tú eres el dueño de eso. O sea, que ese tratamiento, ¿quién está tratando mi dato? Es decir, ¿quién va a ser el responsable si es que hay una brecha de seguridad en eso? ¿Qué pasó con un banco conocido de aquí de Cuenca? Les metieron un ransomware, ellos perdieron el control de todo y las cuentas bancarias no sabían si la gente empezó a retirar el dinero, como no tenían el sistema, no sabían cómo quitar. Exacto. Entonces, claro, vos dices, para algunos se beneficiaron porque empezaron a sacar plata donde no había, otros no le querían dar plata a pesar de que tenían, otros se perdió el dinero de lo que tenían y el banco dijo, mira, tuve un ataque cibernético y ya está. Pero lo hicieron más. Entonces, claro, ahí tú como Estado de oficio, bueno, ahora tenemos ya la Superintendencia de Protección de Datos, que todavía por los temas políticos estamos en vaivén, pero, por ejemplo, yo creería que ellos tendrían ya la potestad de oficio en estos casos mediáticos o incluso en cualquier caso en donde exista una brecha de seguridad, que es decir, que se te pierdan los datos, pueden actuar y pueden sancionar. Y sancionándole, pues de cierta forma hacer que ellos puedan, después la gente cuando sabe que hay una sanción dice, ah, pues si le sancionan yo también puedo pedir algo de por medio. Claro, me están afectando a mí. Son mis datos que soy el afectado, porque el punto de aquí, como te digo, tú eres el eje central, tu persona eres el eje central en todo este mundo de la tecnología, en todo el mundo de datos, aunque parezca que no, por lo menos nuestras leyes están reguladas para de tal forma. Vamos a meter un poquito de miedo aquí a la gente. Si estamos hablando de que es un tema de legislación, de que todos mis datos y de todos los que conozco va a depender de qué diga la ley. Con todo el tema de los sobornos y los fraudes que hay acá, pasa una empresa gigante y dice, oye, modifiquen de tal manera la ley para que me favorezca a mí. Sean feos todos. Eso pasa. O sea, yo creo que las personas que me digan que eso no sé en qué país están viviendo. O sea, y no pasa solo en el pueblo, no pasa en general el mundo. Hay personas, por no decir empresas, que tienen más poder que un propio Estado y son los que mueven. Lógico. Entonces, se llama Hypo. Está Estados Unidos, está Japón con medio más grande y está Japón, lo que hemos tratado. Sigue, se me va el nombre, no te voy a decir. En los 5 más grandes, contando como el PIB que maneja cada país, de los 5, 3 son países, 2 son empresas. exacto. Entonces se maneja todo. ¿Y crees que ellos no tienen más poder que Ecuador? Es como Exacto, es como que incluso querer hacer el de la vista gorda aquí. Sí, ¿no? Claro. Y también hay que tener un discurso muy ignorantes, ¿no? Y más que te estás jugando, o sea, nosotros estamos jugando cosas súper pequeñas comparado contra el macro. Sí, sí, tal cual. Y bueno, al final es así, el mismo narcotráfico mueve tanto, la tecnología te va a mover en todo el triple, ¿no? Ahí estando bien. Nos fuimos una locura de largo que nos va a faltar mucho tiempo porque ya nos costaron por acá. Para ir terminando, ¿qué después tú recomendaríamos a los emprendedores, a la gente que está en este proceso de una empresa como tal? Como que quiero o no, tiene muchas cosas que preocuparse, pero el emprendedor descuida al 100%. ¿Sí? ¿Cómo piensas hacer? Verás, decirle a los emprendedores y a los empresarios pequeños, porque las empresas grandes ya no saben, o sea, ya no manejan. Las pymes, que son las que estamos recién queriendo, las personas que se votan a una empresa y ver qué pasa, los que lograron hacer, exacto, lo que tienen que hacer es, no solo me voy a preocupar en generar dinero, no solo que es la parte importante porque por algo tengo una empresa, ¿no? Sí, pues. Y tampoco el tema laboral, que es muy importante porque por ahí te pueden meter un montón de temas, sino ya empezar a preocuparte en un tema de ciberseguridad, porque ahorita el negocio digital es el negocio que mueve. O sea, ya no está la tienda de antes, la física,
en la que no necesitabas ponerle más que un candado fuerte cuando cerrabas la lámpara y ya está. Ahora tú tienes que poner el candado fuerte a tu ámbito digital. Ponerle la lámpara en tus páginas web, ponerle la lámpara en la seguridad de tus computadoras, en los teléfonos celulares de tus trabajadores. Entonces empezar a ver desde ese punto. Tienes que empezar a asesorarte con profesionales calificados. ¿Para qué? Para que por lo menos te genere una política de privacidad, una política de tratamiento de datos, de tal forma que cuando tu empleador, y capacitarle a tu trabajador, pero no a tu trabajador, de tal forma que él no comete el error. Porque el problema con la tecnología es que quien comete más errores son los seres humanos. Porque la tecnología la programas para tal y ya está. Entonces, tú como empleador lo que tienes que hacer es, primerito, entender que vas a capacitar a tu personal para que tu personal, por ejemplo, no retire la tarjeta de crédito, sino le lleve el database y pase la tarjeta de crédito y con eso tú te deslindas de responsabilidad. Si el robo no robó la tarjeta, es problema de él, no de él. Y entender que vamos a tener que tener estas políticas de tratamiento de datos, de protección de datos. ¿Para qué? Para que no te caigan multas a ti. Porque en España, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos genera mucho dinero solo de multas. Y ha multado a Meta, Facebook, TikTok, Relaxo, con mucha cantidad de eso. Exacto, entonces, como nosotros copiamos la mayoría de cosas de allá, estoy segura que nuestros... Lo que sí ya copiamos. Exacto. Y van a empezar fuertes multas, entonces tú como emprendedor que recién estás empezando, empresario pequeño, que te caiga una multa fuerte, no. Entonces mejor estás prevenido. Yo prefiero sacar y decir, mira, aquí están mis políticas, aquí están mis capacitaciones, ten. Yo no fui el culpable de. Y ve mi tema de ciberseguridad. Si yo voy a empezar a utilizar una plataforma de venta o una página web, ponerle todos los sistemas de seguridad necesarios para que no me roben esta información, para que no me hackeen esta información y para que no hagan daño a mis clientes. Entonces, manejar los datos de tus clientes como tal. Para terminar, una cosa que hacemos, cambiamos los papeles. Ahora tú me haces una pregunta a mí, como que tú quieres en general. ¿De lo que hablamos o...? Cualquier cosa. ¿Tú cómo proteges tus cuentas? Pésimo. Con lo que he visto ahorita, como tal. O no tengo la misma cuenta, la misma clave en todas las cuentas, sí, te doy un poco. Pero soy bastante descuidado por el mismo hecho de lo que tú decías. Es como, oye, es mucho más ligero, mucho más fácil. Entonces, la verificación de los pasos, como yo no muevo tanto, son $100 para que también estoy ocupando, si es, no es una cantidad tan fuerte. Y en todo lo que tú me decías de manejo acá es complicadísimo. O sea, a la final nadie tiene idea. Y tú debes saber que muy poca gente conoce que tienes que cuidar toda esta parte aquí. Entonces yo tengo manejo solo claves y ligero. ¿Y ahora qué vas a hacer con toda esta información? ¿Cómo vas a cuidar tus datos? Oye, lo primero que es lo que tú me dijiste, de hecho, de la verificación de los pasos, porque me preocupa la cantidad muy que tengo de cuentas bancarias. Y ahorita que estamos en la creación de contenido y todo, sí tenemos que proyectarla y hacerle las cosas bien. Se proyectar. Y lo segundo que necesito hacer ahora que acabamos, eso llevo una asesoría en cómo manejar, porque si bien se manejan cuentas ajenas, es decir, tú creas contenido y yo manejo tus cuentas, oye, ¿cómo manejas todo ese tema de seguridad? Que debe ser una locura. Asesoría. Perfecto. Eso me gusta. Qué gusto tenerte por acá, muchísimas gracias por todo, nos fue de lujo, nos faltó tiempo, espero tenerte otra vez por acá. Solo una cosa, ¿cómo te encuentro en redes sociales? Gente. Mira, por el momento con la mía, Ya. me puedes encontrar en LinkedIn, que es en donde más publico información, como Erika Peralta Mogrovejo, y en Instagram como @ppamela, que también tengo más información al respecto. Con respecto a todo. Erika, qué gustazo tenerte por acá, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dan.